Jorge Victorero. Información Prisma. El doctor Víctor Becker de la Universidad de Belgrano. Víctor, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo le va? Jorge Victorero lo saluda. Buenas tardes, gusto de saludarlo. Bueno, doctor, ahí está Aranguren exponiendo ante los diputados los motivos, lógicamente, del aumento de tarifas, y además hay que tener en cuenta que, bueno, de alguna forma la Corte también va a tener que dar, no sé si su veredicto o su opinión con respecto a la situación que se vive. ¿Qué nos puede usted decir? Bueno, por un lado yo creo que no hay que tener demasiadas expectativas en lo que pueda decir la Corte. La Corte, en todo caso, señalará, digamos, las razones por las cuales el procedimiento que se siguió no es válido por la falta de audiencia pública y pedirá que se celebren las respectivas audiencias públicas. La Corte no creo que se dedique a fijar tarifas, en todo caso dirá cuál es el procedimiento correcto para que las tarifas no sean objetadas ante la justicia. Sí, sí. Por tanto, creo que tarde más o tarde menos el pronunciamiento de la Corte, lo único que va a ser marcar una hoja de ruta que deberá seguir el Poder Ejecutivo para que sus decisiones no entren en colisión con el Poder Judicial. Claro. Por lo tanto, más tarde o más temprano, la pelota va a estar otra vez en el campo del Ejecutivo y ahí habrá que ver, digamos, de qué manera se implementan los pasos que la Corte señale y que en función, supongo yo, de tratar de restablecer las tarifas que en su momento se aprobaron, con los topes que también se anunciaron de 400 y 500% respectivamente. Claro. Y doctor, ¿qué pasa si, digamos, no digo que la Corte opine en contrario, pero si no estira el tema, ¿cómo se arregla esto? Y vuelve la pelota, como dice usted, a la cancha del gobierno, la gente está como está, la oposición tratando, que es mayoría en diputados, tratando justamente de que no se aplique este aumento de tarifas. ¿Cómo nos disfrazamos de esto? Porque es bastante difícil. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es cada día que pasa aumenta el subsidio que el Estado tiene que darle a las empresas. O sea, lo que no es aumento de tarifa es subsidio que el Estado tiene que entregar a las empresas. Ajá. El total previsto de subsidios de electricidad para todo el año ya se gastó casi totalmente en los primeros 7 meses. Sí, sí. Por lo tanto, de acá en adelante no hay mucho margen para seguir tirando la pelota para adelante. Claro. Lo que no se resuelva por la vía de tarifas se tiene que resolver por la vía del subsidio y el subsidio se financiará, supongo yo, con endeudamiento a partir de que, bueno, este gobierno, al haber resuelto el tema de los holdouts, está en condiciones de endeudarse, cosa que no ocurría con el gobierno anterior. Claro, pero es un tema bastante difícil, ¿no es cierto? Porque no sé si creo que es la provincia de Chaco que ha pedido un crédito también ahí, que bueno, se lo otorgan, pero no hay mucha alegría con esas cosas, ¿no? Bueno, es que no hay demasiadas alternativas. Claro. Usted, digamos, tiene 3 alternativas. O financia vía tarifas, o financia vía emisión monetaria, Claro. o financia con endeudamiento. Esta es no hay ninguna solución mágica. ¿Y usted cree que la creación de ese consejo consultivo con los exsecretarios de Energía puede dar algún tipo de resultado o ayuda también? Bueno, yo le diría tarde piaste, porque Claro. este consejo consultivo existe, digamos, como consejo de exsecretario de Energía, existe desde el año 2008. Desde el 2008 ha producido numerosos documentos señalando qué es lo que hay que hacer. Yo, para mi gusto, habría que haberlo convocado el 10 de diciembre, más aún. Hubiera convocado como ministro a alguno de los integrantes del Consejo, que en realidad son los que han estudiado el tema. Claro. Que se lo haya llamado el jueves pasado de apuro para hacer frente a la interpelación de hoy, me parece que no es de mucha ayuda. Y bueno, esperemos que los escuchen por lo menos. Claro. En algún momento, cuando las papas queman, hay que llamar a los que saben. Sí, sí. Doctor, lo saco un poquito de esto, pero tiene que ver también con la economía y en especial tiene que ver con medición y demás, porque
apareció digamos, el informe del barómetro de la deuda social argentina, y dice que para la UCA aumentaron los nuevos pobres desde diciembre. Ahora esta mañana lo escuchaba yo un poco a Juan Carlos de Pablo, y él decía que si bien que estudió todo ese informe, y que ese informe, no sé por qué no lo explicaron bien, habla de todo el año 2015. No, tiene dos partes. Una parte que en base a las encuestas da los datos del 2015 y luego hace una proyección hasta, creo que es junio del 2016. Tiene dos partes. En diciembre de 2015 hasta abril, dice usted, más o menos, ¿o no? Digamos, hay un dato que era a fines del 2015. Sí, señor. Y después hay una proyección para principios del 2016. Lo que sucede es que cada uno lee la parte del informe que le conviene. Entonces, los críticos del gobierno leen solo la última parte y se olvidan de toda la anterior. Y los que quieren defender al gobierno leen la primera parte y se olvidan de la segunda. Lamentablemente el informe tiene dos partes y en esa lo que se dice es que había un stock de pobres cercano al 30% cuando asumió el gobierno. Ajá. Y que desde que el gobierno asumió hasta ahora, ese stock se ha acrecentado producto de, fundamentalmente, la inflación que ha habido en el primer semestre de este año. Cada punto de inflación arroja miles de pobres bajo la línea de pobreza. Eso es inevitable. Sí, por lo tanto, digamos, el informe contempla justamente las dos partes. Dice lo que había hasta diciembre del 2015 y lo que se generó después del 2015. Claro. Bueno, y por último, doctor, según el INDEC, la inflación de junio fue del 2%, pero para las consultoras privadas están apuntando a un 2,4% más o menos. ¿Usted qué piensa de estos conocimientos? Bueno, eso depende un poco de la canasta que se usa en cada caso. O sea, si usted pondera más alimentos y bebidas, que es lo que en general ocurre con las encuestas privadas, alimentos y bebidas creció un 2,7%. Claro. Por lo tanto, si usted pondera mucho la parte de alimentos y bebidas, va a estar más cerca del 2,5% que del 2%. Ese 2% tiene, digamos, o responde en buena parte a una caída en indumentaria que para el INDEC dio un signo negativo de 0,8, que tiene que ver con las liquidaciones de fin de temporada. Entonces, digamos, es posible que eso haya incidido en julio, pero se supone que ya deja de incidir en meses posteriores. O sea, en principio creo que, digamos, el resultado que por lo menos para mí es significativo es el 2,7 de alimentos y bebidas, porque ese es el rubro que incide en la canasta de consumo de los sectores justamente más carenciados, y que para los cuales, digamos, gran parte del gasto es precisamente en bienes de alimentos y bebidas, y para ellos la inflación está más cerca del 3 que del 2%. Que del 2%, claro. Usted sabe que mucha gente, entre los que me incluyo, utilizamos la tarjeta de débito, a veces la de crédito, muchos otros utilizan más la de crédito por ahí que la de débito, y los comerciantes están quejándose un poco porque dice que los bancos cobran muchas comisiones y estas comisiones después se trasladan a la gente, porque usted vio que le ponen un precio al contado 15 pesos y si es con tarjeta 20, que es una cosa así, y cuando uno pregunta le dice no, pero lo que pasa es que los bancos cobran comisiones, y ahora ha aparecido por ahí, inclusive creo que le han entregado al propio ministro de Economía algún informe de la Central de Comercios relacionado con este tema. ¿Usted qué piensa con respecto a esto, doctor? Bueno, este es un tema que está en manos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Sí. Efectivamente hay una denuncia hecha por los comerciantes contra el uso abusivo por parte de las tarjetas en cuanto a las tasas de interés, y eso se está investigando. Vamos a ver un poco qué dictamen emite la Comisión de Defensa de la Competencia, que es el organismo idóneo para este tipo de análisis. Claro. Digamos, acá normalmente se confunden dos cosas, porque supongamos que sí, que se bajen la
Las comisiones de todas maneras se van a bajar de una sola vez, o sea, efectivamente esto puede tener efecto en un determinado mes, pero eso no significa que con eso se va a bajar la inflación. Claro. Lo que probablemente los comerciantes señalen es que les parece excesiva la comisión que se cobra, pero tener en cuenta que estamos es decir, cuando se compara con otros países, lo que no se tiene en cuenta son las tasas de inflación de cada país. Claro, sí, porque hacen comparación y hablan de otros países, tiene usted Claro, razón. están comparando con países con inflación por debajo del 5%, y ese es otro ingrediente que hay que tener en cuenta. Correcto. Doctor Becker, muchas gracias, le mando un abrazo enorme como siempre, gracias. Otro para usted. El doctor Víctor Becker con nosotros.